estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió habló con Emiliano Anselmi de PPI para el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. La inflación se habría desacelerado en julio para ubicarse en torno al 4%, esto según las estimaciones del sector privado, donde no descartan tampoco un número que empiece con 3. El último informe del INDEC registró un 4,6% para junio, revirtiendo así una tendencia de 5 meses consecutivos a la baja, pero ahora llegaría a la marca mensual más baja del año después del 4,2% de mayo. Eso coincidiría con las proyecciones del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, que había estimado un 3,7% y un núcleo de 3,2% para julio. Entidades como EcoGo y Fundación Libertad y Progreso proyectaron por su parte un número entre 3,8% y 4,1%, con disparidad en las variaciones de los alimentos. Por ejemplo, hubo subas en carnes y bajas en frutas y verduras. Para agosto se espera una variación similar a la de julio, siempre dependiendo de la postergación o no de aumentos de tarifas y otros ajustes. 2. Según el banco de inversión Morgan Stanley, el ajuste económico del gobierno de Milei va en la dirección correcta. La entidad norteamericana se expresó a favor de la prioridad de reducir la inflación, al tiempo que resaltó los numerosos desequilibrios macroeconómicos heredados que requieren efectivamente de una combinación de políticas ortodoxas y no ortodoxas. Aún así, los analistas del Morgan anticipan una recesión relativamente profunda a raíz de la estricta política fiscal, mientras que esperan que las tasas mensuales se ubiquen por debajo del 3% para el cuarto trimestre. Además, prevén una posible unificación cambiaria para diciembre o antes, lo que podría implicar un ajuste del tipo de cambio oficial de entre el 20 y el 30%, esto con un impacto inflacionario limitado. Los analistas respaldaron también la decisión de mantener el cepo por el momento, argumentando que una unificación prematura podría desestabilizar el proceso de desinflación. El informe también aprueba los recortes de gastos de Milei, proyectando un equilibrio financiero para fin de año y un superávit primario del 1,6%. Finalmente, resaltaron la importancia de contener la brecha y dijeron que la intervención del central en esa dirección viene siendo eficaz sin poner en riesgo significativamente a las reservas. Sin embargo, sí expresaron cierta preocupación por la acumulación de reservas de divisas y por un tipo de cambio oficial apreciado hacia fin de año. 3. Después de la voladura del miércoles, los mercados internacionales se volvieron a desplomar ayer jueves, incluyendo prácticamente a todos los activos argentinos. Una de las únicas excepciones fue la de los bonos del Tesoro estadounidense, que subieron más de 1%, esto a raíz de los inversores que volvieron a priciar 3 recortes de tasas de la Fed este mismo año y no solamente 2. El interés que rinde la letra de 10 años cayó por debajo del 4% por primera vez desde febrero, impulsado por datos flojos de la industria norteamericana y debilidades en la creación de empleo, según reportó Bloomberg News. Los traders empezaron así a descontar una reducción de 75 puntos básicos por parte de la Fed antes de fin de año y el flujo fue hacia la renta fija en el mercado secundario. Otra historia fue la de la renta variable que, pese a la perspectiva de bajas de tasas, sufrieron ante los mismos datos de la macro que hicieron pensar a los inversores que podría llegar a haber una recesión en 2025 con el impacto que eso implica en los balances de las empresas. La actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo al nivel más bajo en 8 meses y las solicitudes de desempleo alcanzaron un máximo de un año. Fue en ese contexto que los bonos argentinos cayeron por hasta 3%, mientras que el ETF argentino de MSCI se desplomó 3,1%. Pero una buena noticia llegó para los activos locales en el aftermarket. Y es que Mercado Libre superó ampliamente las expectativas de los analistas para el segundo trimestre, duplicando su ganancia neta año contra año. En el aftermarket llegó a volar por más de 13%. Veremos cómo abre hoy. Antes de pasar al cierre de la semana con Tomás Carrió, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó casi 0,4% ayer. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de más de 7% para Despegar y solo una suba de menos de 1% para Corporación América Airports. Los bonos en dólares cerraron con rojos de hasta 3%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.380 pesos, el MEP en 1.319 y el contado con liqui en torno a los 1.328 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer reservas por 145 millones de dólares. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en los mercados argentinos. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy quería invitarlos a escuchar una entrevista con Emiliano Anselmi,
Anselmi, economista jefe de Portfolio Personal Inversiones. PPI fue una de las sociedades de bolsa invitadas a la reunión que esta semana mantuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con referentes del mercado. Por eso le preguntamos a Anselmi qué balance hacen del panorama que trazaron los referentes del equipo económico y cuáles son las expectativas de Portfolio Personal Inversiones para el corto y mediano plazo. Lo escuchamos. Bueno, Emiliano, ¿qué lectura hicieron dentro de Portfolio Personal Inversiones de la reunión con Caputo y Bausili esta semana? El gobierno parece haber enviado algunas señales fuertes al mercado, anticipándole una desaceleración de la inflación más pronunciada de lo que se preveía tiempo atrás, y diciéndoles también que ya tienen garantizados los fondos para hacer pagos de vencimientos de deuda por 1 año y medio. Sí, el primer mensaje, lo más relevante, creo que es para la deuda, el tema de anunciar el repo, digamos, todavía no está claro, pero bueno, se contó que se están trabajando con bancos para tener un repo que le daría al gobierno liquidez teóricamente para afrontar los pagos de capital de los próximos 3 vencimientos, que acorde a estos números son por 6.800 millones de dólares la parte de privados, que es lo relevante. Digamos, si ellos ofrecen el oro, aparentemente en la reunión no se habló del oro, pero si el Banco Central da el oro, que tiene un aforo muy alto, prácticamente del 100%, y después está por verse el tema de la tenencia del bono por parte del Banco Central por 3.800 millones de dólares. Hay que ver cuánto eso te reconocen los bancos, probablemente te reconozcan una parte muy menor, incluso inferior a la mitad, pero bueno, si sumás la mitad de los bonos del Tesoro por el Banco Central y el oro, estás en una cifra que llegás más o menos a los pagos de capital. Así que bueno, básicamente se incrementa la probabilidad de pago si el repo termina siendo anunciado, y es por eso que los bonos subieron muy fuerte en la rueda de ayer. Y respecto de la inflación, trazaron un sendero bastante optimista en términos de lo que va a ser no solamente la inflación de julio, sino también el panorama para los próximos 2 y 3 meses, ¿no? Sí, yo creo que es optimista porque todavía nos quedamos con el dato de junio, que fue 4,6, que incluía suba de tarifas, pero si vos mirás los reglamentos de alta frecuencia, tenés algunos incluso que te están mostrando inflación de 3% en julio y de 3% de la general y 2% de la núcleo. Si vos extendés hacia agosto y septiembre y pensás que los aumentos de tarifas vienen pisados, podés pensar que la general va a empezar a converger a la core. Si encima en ese contexto analizamos que la intervención en la brecha cambiaria ha sido efectiva, es decir, las expectativas de evaluatoria se han mitigado, digamos, no hay un traspaso a los costos de cobertura, al costo financiero a los productos importados, porque Rofex está muy tranquilo, podés pensar que hay elementos para que la inflación arranque con 1 o esté entre 0 y 1, como dijo Caputo, en septiembre. Te agrego que, por supuesto, bueno, ya esto viene de antes, pero la emisión monetaria por la monetización del déficit ha desaparecido en Argentina, así que no es descabellado ir a esos números que habla el ministro. Quería consultarte, en base a lo que pudiste reconstruir o que fuiste escuchando los trascendidos de la reunión, si hubo algún tipo de señal respecto del nivel de reservas. Hoy parece ser una de las principales preocupaciones que tiene el mercado a la hora de intentar anticipar cuándo y cómo se saldrá del cepo cambiario. Sí, creo que ese fue el punto más flojo de lo que trascendió, porque el gobierno esgrimió que la dificultad para acumular reservas en los últimos 2 meses tuvo que ver con el déficit energético, digamos con las importaciones de energía, y cuando uno ve los números del déficit energético de junio, ve que fue prácticamente 0, es decir, las importaciones fueron de 700 millones contra exportaciones por 600, entonces uno lo extrapola y dice, bueno, si las importaciones de energía desaparecen en agosto y en septiembre, nos quedamos con un balance que en julio estuvo en la zona de 200, así que podemos imaginarnos ceteris paribus, un superávit o unas compras del Banco Central por cuánto, por 500 en el mes de agosto, septiembre, siguen siendo números bajos, es decir, energía no explica todas las, el desplome de saldos muy positivos en los primeros meses del año de 2.500 a 1.000 millones de dólares, a estar vendiendo 200 millones. Energía explica solo una parte muy menor de eso. Repito, son 700 millones las importaciones mensuales de energía. Lo que preocupa además es el tema de el cambio en el calendario de pago de las importaciones, que se acortó de las 4 cuotas en 30, 60, 90, 120 días a 30 y 60 días, ¿no? Si bien eso
es transitorio, porque, digamos, una vez en diciembre ya está normalizada, pero bueno, de corto plazo para septiembre, octubre y noviembre te pone mucha presión. Así que ese es el punto más débil. El gobierno no da números sobre reservas netas, ningún gobierno los da, pero nuestra estimación es que están en menos 6.500 millones y que el panorama para el flujo es sombrío, digamos, no vemos una dinámica del MULC muy favorable para que el gobierno acumule reservas. Y en ese escenario, ¿imaginás al gobierno pudiendo sacar el cepo cambiario este año? Bueno, es un tanto difuso eso, creo que es la gran pregunta del mercado. No lo sé, la verdad. Creo que el mercado pide que sea este año, pero creo que el gobierno, con la reciente descompresión de la brecha a niveles sub 40%, y en caso de poder asegurar el ripo, de garantizar los pagos de capital de enero, junio y enero del 2026, se está dando tiempo, y si me preguntabas antes de la reunión, creo que la probabilidad de salida del cepo en 2024 ha disminuido después de la reunión. Yo creo que el gobierno está cómodo con el cepo, digamos, con la intervención en los paralelos, le ha servido para contener la brecha, así que con una brecha más baja el gobierno puede intentar seguir navegando adentro del cepo cambiario. ¿Y crees que sí estarían más dadas las condiciones para una unificación del tipo de cambio este año? Y en caso de que sí, ¿en qué niveles lo ves convergiendo? Mirá, no me queda claro, como decía antes, si no salimos del cepo no va a haber unificación, ¿no? O sea, podemos convivir con una brecha más baja, como la que hemos tenido mismo con este gobierno en la zona que yo incluso estaba en zona de 20%. Sí. Yo creo que sería más alta, creo que no volveríamos a brecha de 20%. Así que si no hay salida del cepo, no hay unificación. Y en cuanto a la unificación, se está hablando mucho a un nivel de 1100 que tendría como target del gobierno, pero lo cierto es que eso lo termina, si hay salida del cepo, eso lo termina determinando el mercado. Y no veo al mercado, no veo a los flujos de capitales y también de la cuenta corriente quedando en equilibrio en 1100. La verdad, yo creo que el equilibrio está más arriba de eso. Es difícil saber nivel, pero tenemos ya al CCL en 1300 y hemos tenido al CCL antes en 1400. Claro, 1300 con intervención encima. Y claro, estuvo sin intervención en 1400, con intervención en 1300. Es cierto que en las últimas ruedas no se ve intervención del Banco Central, pero está de fondo siempre la amenaza de los 1.800, 1.900 millones que le podrían tirar a la brecha. Pero no hay que olvidarse que aún así el mercado CCL es una demanda que está restringida. Hay una restricción cruzada para empresas que tienen 90 días de acceder al CCL o al MUL, tienen que elegir uno de los dos mercados. Entonces no termina de quedar claro incluso si el equilibrio o si el valor libre es el CCL. Sí, por lo tanto, me atrevo a decir que 1100 no es un valor al que el sector externo puede estar en equilibrio. Sí, por otro lado, también me parece que es una cotización que está fuertemente influida por lo que es el dólar blend. Por supuesto, aunque de ese lado el gobierno te podría decir, es cierto, tenés un 20% de la exportación que se liquida en el blend, pero también hay una parte de la importación yendo al CCL. En la reciente presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, en Nueva York, mostró un gráfico que era muy elocuente con eso, que mostraba que en el primer semestre el blend había significado algo así como 8.200 millones de dólares en el CCL, pero la demanda importadora había significado 9.000 millones en el CCL. O sea que puedes pensar que las distorsiones están macheadas, están compensadas entre blend e importadores yendo al CCL. Pero más allá de eso, implica, digamos, el CCL, más allá de que hay importadores accediendo ahí, sigue habiendo una demanda muy restringida, ¿no? Y en ese sentido, si la brecha se recortara un poco y estas distorsiones que decís que están como que están cruzadas, digo, ¿el blend sí podría desaparecer antes de que termine el año? Me cuesta ver que el blend desaparezca porque justamente el blend es lo que te hace que la brecha no esté tan alta. Si vos le quitas el blend, y mantenés todo el resto de las variables iguales, el CCL perdería oferta y tendería a subir. Así que no veo espacio para seguir adentro del cepo y que se elimine el blend. Yo creo que la eliminación del blend vendrá con toda la eliminación de los controles cambiarios.
Te hago la última consulta, que en realidad tiene que ver con lo que había sido el objetivo original de la reunión, que era hablar de los pormenores del blanqueo. Quería preguntarte cuál crees que es la expectativa o el objetivo que tiene el gobierno con este blanqueo. Aparentemente Caputo y Bausilli habrían dicho que el objetivo no es fiscal, sino remonetizar la economía. Sí, yo creo que sí, creo que va por ese lado, va por remonetizar la economía y darle dinamismo a la actividad económica, ¿no? Por supuesto que va a depender del orden de magnitud, de cuánto dinero termine blanqueándose, exteriorizándose, pero cuánto también termine ingresando al sistema. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Sí. Se ha hablado informalmente, no el gobierno, pero sino fuentes privadas han hablado de un blanqueo por 25.000, 30.000 millones de dólares, pero bueno, después hay que ver cuánto de eso ingresa al sistema. Estábamos repasando los números del blanqueo anterior y es difícil determinarlo, pero para un blanqueo de 117.000 millones de dólares, como fue el de Macri, el ingreso de dólares al sistema no superó los 10.000 millones de dólares. Si uno aplica ese porcentaje, son 2.000 millones de dólares, es un efecto que puede dinamizar la economía, pero no es un monto tan significativo, digamos, que pueda alterar el crecimiento del PBI. Sí es importante marcar el tema del blanqueo, que el pago de la multa por podría ser de alrededor de 2.000 millones de dólares que se pagaría en dólares, y eso también le daría dólares al Tesoro justamente para afrontar el próximo pago de capital en enero. Uh-huh. Y la última, ahora sí, ¿crees que el objetivo final del gobierno, pensando en esta remonetización, va a ser la dolarización endógena de la que habló Milei, o terminará siendo esa competencia de monedas a la uruguaya o a la peruana que queda reflejada por ahí más en los documentos que presenta el Banco Central, en las conversaciones que está teniendo con el Fondo Monetario Internacional? Si tengo que optar por uno de los dos, creo que vamos a una competencia de monedas a la uruguaya o a la peruana, y no a esa dolarización endógena que no queda muy claro los mecanismos a los que llega para llegar ahí, ¿no? No, creo que vamos a la Uruguay o a la Perú. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei sobre la situación en Venezuela. Agradezco enormemente la disposición de Brasil de hacerse cargo de la custodia de la Embajada Argentina en Venezuela. Hoy el personal diplomático argentino tuvo que abandonar Venezuela como represalia del dictador Maduro por la condena que hicimos del fraude que perpetraron el domingo último. ¿Mejora entonces la relación con Lula? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.